La Revolución Rusa se divide en dos etapas. La primera etapa corresponde a una parte donde toman el poder los grupos moderados, los grupos dirigidos por los cadetes que quieren cambios, reformas, pero no reformas profundas, básicamente mantener la monarquía, mantener el zarismo, pero otorgándole algunos derechos más a los grupos privilegiados. La segunda etapa, en cambio, de octubre de 1917, es la más radical. Ahí toman el poder los bolcheviques, dirigidos por Lenin. El proceso se lleva al extremo. Hay que recordar que el calendario ruso hasta esa época, el calendario ortodoxo, tenía una diferencia con respecto al calendario del resto de Europa. Ellos estaban atrasados, me parece, en casi un mes, porque ellos no habían aceptado el cambio que había llevado adelante el Papa del siglo XVI, el Papa Gregorio, me parece, para ajustar el calendario que se había ido desfasando, el calendario creado por Julio César después de 1500 años, se había desfasado mucho porque consideraba 365 días y resulta que no consideró los años bisiestos y otros detalles más que fueron haciendo que en 1500 años de duración del calendario juliano ya la sincronía con las fechas se fuera perdiendo. Entonces un papa decidió organizarlo nuevamente y creó el calendario de 365 días, pero el resto de las horas y minutos lo iba sumando a los calendarios bisiestos. ¿Ya? Y los segundos después se agregan en otra época, mucho más adelante, donde puede haber incluso un año con 367 días. No sé, ahí lo de los segundos no lo tengo claro. Lo cierto es que los rusos no aceptaron ese cambio porque como ellos eran de religión ortodoxa, no aceptaban las imposiciones de los papas. El calendario ruso seguía una fecha distinta al calendario del resto de Europa. Por lo tanto, la revolución de octubre de los rusos ocurrió realmente en noviembre. ¿Por qué ocurrió en esa fecha? Ya llevaban combatiendo más de 3 años la guerra con unas pérdidas enormes, tanto de personas, de soldados, por millones, y de recursos para la población civil. Va a ocurrir que, faltando hombres para mandar al frente, el zar decide que los marineros, la pequeña fuerza naval que tenía Rusia, fueran a combatir. Los marineros, obviamente, que no aceptaron esa idea porque significaba irse a sacrificar por nada, y se rebelan. Los marineros son los que inician la revolución propiamente tal a principios de año, en marzo, en febrero de 1917, los marineros de un buque anclado en San Petersburgo inician la revolución, oponiéndose a la idea de continuar en la guerra. Este movimiento se extiende a toda Rusia y el zar no lo logra controlar. Entonces, como una forma de aplacar un poco la situación, el zar decide renunciar y entregar la corona a otro miembro de su familia. Resulta que nadie quiso tomar esa corona. Mientras tanto, la corona quedó detenida ahí. El nuevo gobierno que asumió con la condición de que se iba a llamar a nuevas elecciones y que se iba a ver una posibilidad de reformar el sistema monárquico, pero sin grandes cambios. Y mantuvo, y aquí estuvo el gran error que cometió el gobierno de los mencheviques, dirigido por Kerensky, un joven eh, dirigente ruso de esa época, de que Rusia se iba a mantener en la guerra, iba a honrar los acuerdos que había firmado con Inglaterra, con Francia, de permanecer unidos hasta el final de la guerra. El pueblo ruso, cuando supo esta noticia de que iba a continuar la guerra, le restó apoyo a los mencheviques. El gobierno surgió muy débil, por lo tanto los bolcheviques aprovecharon esa debilidad para seguir organizando una revolución y finalmente en octubre, apoyados por Alemania, con el fin de sacarlos de la guerra, va a apoyar a los movimientos revolucionarios en la Unión, en Rusia, y entre ellos sobre todo va a trasladar
va y le va a otorgar todos los recursos necesarios a Lenin para que lleve adelante una revolución. Esta es la Revolución de Octubre, dirigida por los bolcheviques y con Lenin a la cabeza. Toman el poder rápidamente. Ellos consideran que ya no hay vuelta atrás, que la monarquía ya no es opción de gobierno, que la única forma de lograr que la monarquía no vuelva a la cabeza del gobierno es eliminar los zares. Y se practica una matanza completa de toda la familia real, todos sus integrantes, junto con gran parte de la nobleza que quedó cercana a ellos. La mayor parte de los nobles rusos trataron de huir, se fueron a otros países o bien a ciertas regiones donde trataron de organizar una resistencia. Instalado en el poder, Lenin comienza a tratar de organizar este nuevo Estado. La primera decisión que toma es sacar a Rusia de la guerra. Uno de los grandes pedidos que hacía la población era acabar con la guerra. La veían como causa de todos los males. Para Lenin, su frase era pan, paz, abrigo. ¿Ya? Faltaba el alimento, faltaba la tranquilidad para poder volver a sus labores, volver a cultivar, a la guerra. Abrigo, porque sin combustible, sin carbón, todo destinado a la guerra, la población civil no iba a sobrevivir. Se toma el poder, se elimina la Duma, lo primero que se hace porque era símbolo del gobierno de los burgueses, por lo tanto los bolcheviques no aceptaban la burguesía como parte del sistema nuevo que iban a crear. Para ellos, la verdadera democracia era una dictadura del proletariado. Los obreros iban a dirigir el país. Para ello, todos iban a ser obreros. ¿Cómo se lograba eso? Pasando todas las propiedades a mano del Estado. La doctrina marxista planteaba que no había propiedad privada. El Estado era dueño de todo. Y al ser todos dueños del Estado, también todos son dueños de todas las propiedades. Se acaba la democracia y se establece la dictadura del proletariado. Otra medida que tomó Lenin fue pasar a mano del Estado todas las grandes propiedades de la burguesía y de la nobleza. Sobre todo lo que eran las industrias, que habían muy pocas, lo que eran los medios de transporte, la banca, los grandes comercios. Pero dándose cuenta de la situación de pobreza, de miseria que había en el país, consideró que habían dos aspectos que no debían tocarse y que deberían dejarse en manos de privados. El Estado no se iba a involucrar todavía. Uno, la tierra. Faltaban alimentos y el Estado no estaba en condiciones de administrar las tierras y hacerlas producir rápidamente para poder darle el alimento a la población. Por lo tanto, Lenin consideró que la mejor decisión era dejar que los campesinos trabajaran la tierra en forma particular, la hicieran producir como una propiedad exclusiva de ellos. Una idea radical en relación a lo que propone el comunismo. El marxismo o comunismo no acepta este tipo de situación. Pero Lenin la consideró necesaria dada el estado de catástrofe que estaba el país. Y los pequeños negocios. También consideró que esa cadena de distribución de alimentos era necesaria para poder llegar de manera más expedita a todos los rincones de Rusia y con ello mitigar un poco la falta de recursos que había en la población. Ese plan económico que llevó adelante Lenin se conoció como NEP, Nueva Política Económica, que mezclaba lo que era la propiedad del Estado, las grandes propiedades, en las grandes industrias, la banca, todo lo que era importante, y dejaba en manos de privados la economía más doméstica. ¿Ya? Así entonces una mixtura. El sistema socialista no acepta esto de que haya propiedad privada, pero lo consideró necesario para poder salvar la situación angustiante que vivía Rusia en esa época. Esas fueron las dos grandes medidas que tomó Lenin al asumir el gobierno.